hermanos, ¿será que seguimos considerando este asunto que hemos venido compartiendo juntos, ¿no? Que el Señor nos ayude a considerar esa vida en el Espíritu que el Señor siempre ha querido, que por la cual nosotros nos movamos, nos rijamos, ¿no? Digámoslo así. Entonces, habíamos con la ayuda del Señor visto algunos versos de la palabra que nos mostraban cómo la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos aún aquí en la tierra es una vida espiritual, es una vida guiada y gobernada y dirigida por su Espíritu. Y que esa vida, digámoslo así, existe ciertas, digámoslo así, ciertas leyes que la gobiernan, que la establecen, ¿no? Veíamos algunos conceptos, digámoslo así, que están relacionados con lo que es la vida del Espíritu. Y lo que veíamos al principio, cómo es la intención con la que el Señor quiere y nos propone que vivamos en esa vida. Y veíamos algunas características de esa forma como el Señor ha establecido que esa vida sea, digámoslo así, expuesta al hombre, ¿no? La misma manera como el Señor quiere exponernos su vida es una forma espiritual, especial, que es del Señor. Veíamos como ahí el Señor no quiere que nosotros vivamos una vida impuesta por Él, sino que quiere que nosotros sea una escogencia nuestra por voluntad y por amor al Señor, ¿no? Eso está relacionado en la vida que es por el Espíritu. Como la vida por el Espíritu no es una obligación impuesta de parte de Dios al hombre, y eso nos muestra su carácter y nos enseña cómo es realmente la vida que el Señor mismo quiere expresar. El Señor quiso expresarse así, de una manera, digámoslo así, en donde Él se expresa abiertamente, pero donde no se impone, sino que Él quiere que nosotros escojamos, que veamos qué es lo que nos atrae para poderle escoger a Él todo el tiempo. Esas son cosas que están ahí embebidas, ¿no? en la vida espiritual, que no es una vida de legalismo, que no es una vida de mandamiento, sino que por el contrario es una vida que está disponible para el que quiera y para el que la anhele y el que se enamore de esa vida, ¿no? La Biblia nos enseña que en el Señor, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? O sea que en la medida que nosotros seamos iluminados y que nosotros veamos, ¿cierto? Es que nosotros nos vamos a ser atraídos por esa vida. Esa vida el Señor nos la muestra porque en esa vida hay luz. Y si esa luz nos es a nosotros agradable, nos llama, ¿cierto? Y nos dejamos ser llamados y ser atraídos por esa luz, pues ahí es donde vamos a encontrar el valor, digámoslo así, de esa vida, por lo que es la vida misma. El Señor Jesús dice en ese capítulo de Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ahí uno se da cuenta cómo la vida espiritual, que es la vida que nos trae la luz, que nos ilumina, que nos muestra, que disipa nuestra nebulosa, nuestras tinieblas, ¿cierto? Por supuesto que también nos expone. Esa vida debemos escogerla por amor, porque le amamos, porque amamos esa luz, ¿no? Y decíamos que habíamos visto entonces como estos tres aspectos de la vida, ¿no? Lo primero es ver la manera como el hombre puede acercarse a esa vida. Entonces la Biblia nos enseña que la base sobre la cual nosotros podemos tener acceso al árbol de la vida, que era esa vida espiritual que Dios quería darle al hombre desde el principio, y que hoy esa vida nos es dada en el Señor Jesús, que a esa vida por el Espíritu nosotros solamente podemos tener acceso si somos limpios por la sangre, si nos limpiamos con su sangre. Esa es la manera de tener acceso a la vida. No hay ninguna otra forma, sino ser conscientes de la obra del Señor, que es la que nos puede acercar al árbol de la vida, que es la vida en el Espíritu.
Entonces, siempre que nosotros nos salgamos de esa base, nos movamos con una base distinta, perdamos esa, como decir, perder ese terreno sobre el cual debemos estar basándonos cada día, en ese momento nos desprendemos del acceso a la vida espiritual. La vida espiritual comienza si nosotros estamos fundamentados y sustentados en la obra, en la sangre del Señor Jesús, ¿no? Y en la reunión anterior veíamos como si ahora hay un fundamento de la vida en el espíritu, de la vida espiritual, ¿cierto? También hay una manera de permanecer en la vida. La manera de tener acceso a la vida es basado en la obra del Señor Jesús, que fue lo que el Señor Jesús hizo ya por nosotros, ¿cierto? Pero ese es el fundamento. Ahora, la vida, la misma palabra en sí, encierra una expresión, un desarrollo. Vida es algo que se expresa, vida es algo que se desarrolla, ¿cierto? Que se muestra, que tiene vitalidad, ¿cierto? La palabra vida quiere decir eso. Lo contrario a lo que está muerto. Lo que está muerto no se puede expresar, lo que está muerto se va degradando, lo que está vivo se mueve, ¿cierto? Y cada vez se va perfeccionando. La vida es eso, la vida es ir en esa progresión, ¿cierto? De madurez, digámoslo así. Y la vida espiritual, entonces, comienza basándonos en la obra del Señor, en su sangre, pero se sostiene, se alimenta y se sostiene por medio de la fe en la vida del Señor Jesús. Una cosa es la muerte del Señor Jesús, que nos abre, que nos da acceso, que nos permite tomar de su vida, y otra cosa es el ser sostenidos en esa vida constantemente y que esa vida pueda crecer y expresarse. Esa vida va a crecer y se va a expresar si y solo si nosotros estamos por medio de la fe constantemente, ¿cierto? Creyendo en que su vida está en nosotros. Veamos algunos versos de esto antes de pasar a los frutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces podría pasarnos que aun cuando nosotros hemos sido conscientes de que la única manera de tener acceso a su vida es estando establecidos en su obra, cubiertos por su sangre preciosa, ¿cierto? La razón de nuestra vida, digámoslo así, son los frutos. Pero los frutos es apenas una consecuencia de que haya vida en nosotros. El asunto antes de los frutos es cómo fluye la vida en nosotros, cómo garantizamos o cómo hacemos para que haya un constante fluir de su espíritu en nosotros y ese fluir produzca frutos, ¿sí? Es por causa de que hay vida que se producen frutos, ¿cierto? No puede haber frutos si primero no hay una vida. Y la vida es un vivir permanente, ¿cierto? La vida es una dependencia constante, ¿cierto? De ese fluir del Señor en nosotros. Ese fluir es por medio de la fe. No pensemos nunca en tratar de vivir por los frutos, porque por los frutos nadie puede vivir, ¿sí? Leamos algunos versos. Por ejemplo, leamos en el Evangelio de Juan, ese verso que acabamos de leer, capítulo 1, versículo 4. En él, o sea, en el Señor Jesús, estaba y está, lógicamente, la vida. ¿Ve? Ese verso es muy significativo. Vamos, leamos algunos para tener un contexto más. Capítulo 3, que es el más conocido de todos, versículo 16, ¿no? La última parte. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, esa es una cosa. Pero lo otro se logra creyendo en el Señor, y este es un creer constante, o sea, este es un ejercicio de la fe, tenga vida eterna.
¿cierto? O sea que el que tiene vida eterna, el que tiene esa manifestación de la vida, es porque cree, es por medio de la fe. En el capítulo 6, hermanos, miren el capítulo 6 lo que dice. Versículo 27, 6:27. Dice el Señor Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, o sea, la comida que nos hace vivir, que nos alimenta para que tengamos vida, para que tengamos nutrientes, ¿cierto? La cual el Hijo del Hombre os dará, ¿no? Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, o sea, el ejercicio de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nuestro ejercicio es este, es la fe, es creer en Él, creer en el Señor, ¿no? Dice así, el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis, ¿no? Más adelante, ¿no? Dice, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, ¿no? Tenga vida. ¿Quién tiene vida? El que ve al Hijo y cree en Él, ¿no? O sea que nuestra vida, la vida viene mediante ese alimento, ¿no? Dice así, a ver, más, en el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Fíjese que el Señor nos dejó como provisión para nuestra vida ese pan que es espiritual, y ese pan es justamente Él mismo en nosotros. El pan que nosotros comemos, el pan de la Santa Cena, digámoslo así, nos habla de esto, cómo nosotros necesitamos para poder vivir, para poder nutrirnos espiritualmente, es Él mismo nuestro alimento, no es otra cosa. No nos podemos alimentar, nuestra vida no va a poder tener una vitalidad si nosotros no nos alimentamos de aquello que realmente produce esa vida. Y esa vida el Señor quiso expresarla así, diciendo: yo soy el pan, como diciendo, si ustedes no comen de mí, ustedes van a empezar a padecer unos síntomas que quiere decir que la vida se está yendo, ¿cierto? La hambre y el hambre y la sed, ¿no? Dice así, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Podríamos pensar que esto es apenas referente a la salvación, ¿cierto? Podríamos pensar eso, pero no, porque el alimento del Señor es algo que Él nos dejó para que nosotros nos alimentáramos constantemente de Él. De otra manera, solamente necesitaríamos comer una sola vez en nuestra vida del Señor, solamente activar la fe una vez en la vida para ser salvos. Pero ¿y después? ¿Será que después cómo vamos a vivir? Necesitamos entender cuál es el principio de la vida constante en nosotros, y es este, ¿no? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea que la manera de permanecer en el Señor es esta: comiendo su carne y bebiendo su sangre, ¿no? Y yo en Él, ¿se da cuenta? Yo en Él. Ese es el ejercicio, ¿no? Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí, ¿no? Entonces,
Ese es otro pasaje. Hay muchos, pero vamos a este que es bien significativo. El capítulo 15 de Juan. 15 De Juan, del mismo Evangelio de Juan. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí. Esa es la vida, esa es la constancia de la vida espiritual. El ejercicio nuestro es permanecer en Él. Permanecer en Él. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Esa es una enseñanza que parece evidente, ¿cierto? Pero que el Señor quiso dejarla muy explícita para sus discípulos. Y mira lo que le está diciendo el Señor: que el pámpano no produce fruto por sí mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que entender el pámpano? Dice, ¿estamos en el qué? En el 4. En el 15:4. Así como tampoco, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Aquí el asunto no es del fundamento, aquí el asunto es de permanecer. Y lo que nos está mostrando aquí es que la manera de que el pámpano lleve fruto es permaneciendo en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si a veces nosotros nos preguntamos por qué no hay frutos, ¿cierto? La razón es esta: porque no estamos permaneciendo en lo que debemos permanecer. ¿Por qué no hay frutos? Porque no está la vid, porque el pámpano en sí mismo no puede permanecer dando frutos. Y esa palabra es significativa, que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea que si el pámpano se concentra en sí mismo, ¿cierto?, está incapacitado para llevar fruto. Nuestra dependencia no es de nosotros mismos y de nuestra propia fuerza. Nuestra dependencia debe ser constantemente del Señor. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer que no nos venga del Señor, ¿no? El que en mí no permanece, ¿qué cosa? Será echado fuera como pámpano. O sea, si nosotros nos dejamos mover de la fe en el Señor, de su gracia, de sus palabras, de su obra, de lo de Él, y reemplazamos eso con cualquier cosa, aunque sean cosas buenas o aunque sean cosas nuestras, ahí nosotros somos cortados. Se corta la fluencia del Espíritu en nuestra vida cuando nuestra vida no está permaneciendo en el Señor. Vamos a ver cómo esto empieza a mostrarse más, ¿no? Dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Eso es una señal de que necesitamos volver al Señor, es cuando nos sentimos secos. Una vida espiritual siempre será como una fuente de agua. Dianita, ¿te mojaste? No, estoy riquísima. Y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? O sea, por la fe. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esa es la permanencia nuestra, ¿no? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
O sea, una señal de si permanecemos en su amor se empieza a evidenciar si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos es porque estamos permaneciendo en su amor, ¿no? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, porque la vida espiritual fundamentalmente es una vida de gozo. Y vuestro gozo se ha cumplido, ¿no? Bueno, ahí hay más cosas, pero nos empieza a hablar de esto. Entonces, hermanos, vamos un poco más adelante a Gálatas para sumar más de cómo es esto. Gálatas, Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios, y leamos Efesios, hermanos, en el capítulo 2, y leamos en el versículo 20, 2.20, empezamos por el 2.20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2.20. ¿Te dije? Estaba diciendo el orden de las cartas para encontrarlo. Sí, Gálatas 2.20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es el fundamento de la vida espiritual. Esto es el limpios por su sangre. Ahora, de ese fundamento va a brotar la vida, ¿cierto? Y para que esa vida permanezca, entonces dice así, dice: y ya no vivo yo, ¿cierto? Porque a veces lo que nos pasa es que con Cristo hemos sido crucificados, pero queremos vivir nosotros, ¿sí? O sea, el Señor ha muerto por nosotros para darnos acceso, pero Él quiere vivir en lugar nuestro. La vida del Espíritu consiste en que nuestra vida natural desaparezca y sea reemplazada, digámoslo así, por la vida del Espíritu. Entonces dice así: estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida nuestra es sustentada por esto. Nuestra vida, la expresión de nuestra vida es el Señor mismo. La vida nuestra no consiste en pulirnos a nosotros, sino en manifestar al Señor, ¿cierto? No leímos un versículo que estaba en el Evangelio de Juan, ¿no? Leamos un momento rápido. Juan, ya que me acordé, Juan en el 20, Juan en el capítulo 20. Dice así, Juan capítulo 20 en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿cierto? O sea que la fe es la que hace brotar la vida en nosotros, la vida como una experiencia de desarrollo del Señor en nosotros. Bueno, entonces ese versículo era el que me acordé ahora. Entonces ahora en Gálatas, estamos en Gálatas, Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea que lo que vivimos nosotros debemos vivirlo basados en la fe, que es creer al Señor. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Y eso es un poco a veces lo que nos pasa a nosotros. Que habiendo recibido la gracia y habiendo sido salvos por gracia, desechamos la gracia para vivir. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
para no obedecer a la verdad. O sea que fíjense que hay una cosa que tenemos que obedecer, pero vamos a entender qué es lo que debemos obedecer. Porque a veces entendemos o nos ponemos a obedecer cosas que no es lo que debemos obedecer, y obedecemos esperando que esa obediencia produzca frutos, ¿cierto? Y los frutos no se dan porque estamos pasando las cosas como no son. Pero entendamos un poco una cosa. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, porque ya vimos cómo es que se comienza pasando, la vida en el Espíritu comienza por la obra, por la sangre del Señor. Pero tenemos este riesgo, como lo tuvieron estos hermanos que estaban en Galacia, que comenzaron por lo espiritual, dice, ahora vais a acabar por la carne, ¿sí? Y la carne, acuérdense que la carne no es solamente lo malo de la carne. La carne está el bien también y el mal, ¿cierto? Entonces dice así, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? O sea, Él nos da ese suministro porque nosotros hacemos algo, ¿no? No es así. No es porque nosotros hacemos que Él nos dio su Espíritu, es porque Él hizo algo en la cruz, nos da su Espíritu. Ese es el comienzo, esa es la realidad de la vida espiritual. O por el oír con fe, es porque le creímos que Él nos dio su Espíritu y nos suministra de su Espíritu. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿en dónde está nuestra justicia? En el creerle a Dios, en la fe en lo que el Señor hizo. Nuestra defensa ante nosotros mismos, ante nuestra propia conciencia, ante el mundo y ante el maligno, nunca va a poder ser algo que nosotros hicimos. Siempre va a ser lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso es lo que nosotros creemos. Que el Señor que murió en la cruz por nosotros es el que vive en nosotros y que ese Señor es el que es nuestra vida. Que si vivimos es porque Él vive en nosotros, ¿no? Entonces dice así, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿no? Bueno, vamos a ir el versículo, por ejemplo, el versículo 11, ¿no? Y este versículo, mira que lo leyó ahorita Joana sin saber, en Habacuc. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo. Porque el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Y la ley no es de fe, sino que Él dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿no? Versículo 19 dice, leamos, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Mire cómo la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Habíamos dicho en algún momento que aunque el hombre no hubiese pecado, en el jardín del Edén, un día iba a experimentar lo que era la vida espiritual. O sea que la vida espiritual, ¿cierto?, no consiste en que nosotros, o sea, el eje de la vida espiritual no tiene un ejercicio respecto al pecado. A veces pensamos que la vida espiritual consiste en que nos desprendemos del pecado. Pero
la vida espiritual hubiese podido pasar a nosotros sin necesidad de que pecáramos. O sea que el ejercicio de la vida espiritual es mucho más que salir de las transgresiones, ¿cierto? Ahora, por las transgresiones, claro, dice ahí, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Pues porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces lo que está diciendo aquí es, cuando la vida del Señor no ha crecido en nosotros, ¿sí? Somos hijos del Señor, tenemos su Espíritu en nosotros porque hemos creído en la obra de su Hijo en la cruz. Pero si la vida no se desarrolla en nosotros, si el niño no crece, nunca va a poder tener ninguna diferencia con el esclavo. El heredero es heredero, ¿cierto? Y está con el esclavo y los dos pueden jugar en la misma finca y ni el esclavo se da cuenta que está en una finca que le pertenece al heredero, el heredero tampoco se da cuenta que es un terreno que le pertenece a él. Entonces la vida tiene que ir madurando para que nosotros podamos entonces comportarnos como herederos, ¿cierto? Es el desarrollo de la vida en el Espíritu. Entonces dice así, pero entre tanto que el heredero ya es heredero porque es hijo, ha nacido de nuevo, pero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sin que lo sepa es señor de todo, pero es inmaduro, no puede disfrutar de la vida porque su vida no se ha desarrollado, sino que está bajo tutores y curadores, y esto es normal, hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿no? Así también nosotros, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Por qué es que ya no somos esclavos, sino hijos? Porque el Señor envió su Espíritu. Y si hijo, entonces también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, y esto es válido, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y miran los cuáles son, ¿no? Uno podría pensar que la esclavitud tiene que ver con pecados negativos o con pecados groseros, que perder la vida en espíritu es irse a pecar. Y ciertamente que es así, pero uno a veces piensa que los pecados son solamente
las cosas así, sí, exageradas o malas. Pero mira lo que dice Pablo aquí, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿no? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por decirlo la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Eso pasa. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está la esclavitud. Dime. En esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ese es el asunto. La libertad es en el Espíritu. Todo lo que nos produce atadura, todo lo que no es hecho en libertad, por amor, por escogencia, no es la vida del Espíritu. Entonces dice así, estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad. ¿Pero en cuál libertad? ¿Será que esta libertad se refiere a que uno hace lo que quiere? ¿No? Dice así, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿no? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. O sea que se puede caer de la gracia. O sea, se puede dejar de vivir por la gracia, de la dependencia de la fe en el Señor Jesús, en la obra, en la persona del Señor Jesús, por la fe. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, esto es lo que nosotros necesitamos entender, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino ¿qué? Sino la fe. Ahora la fe que obra por el amor. Pero ¿cómo obra? Obra por la fe. Lo que produce obra es la fe. La fe es la que obra. La fe es la que tiene capacidad de actuar, la que tiene la capacidad de hacernos vivir, es la fe, ¿no?
La fe es la que produce la obra. No es la obra la que produce la fe, es la fe la que produce la obra. La verdadera fe produce, la verdadera fe da fruto, ¿cierto? Pero para producir fruto necesitamos estar en la fe. Ese es el principio de la vida espiritual. Estar en Él, permanecer en Él. Dice el Señor, vendré a vosotros, ¿cierto? No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros. O sea que nuestra fe está en que Él está en nosotros. Esa es nuestra vida. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida nuestra constantemente debe ser por la fe en el Señor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea que lo que tenemos que obedecer es justamente a ese principio de la gracia que opera en nosotros. Si nosotros quitamos la gracia, la fe en el Señor Jesús, para vivir por otra cosa, ahí es donde nos volvemos desobedientes. Lo que tenemos que obedecer es esto, es permanecer en la fe del Señor, permanecer creyendo. Ese es nuestro ejercicio. Ese es el ejercicio de nuestra vida, ¿no? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura levda toda la masa. O sea, cuando nosotros empezamos a vivir por otro principio, toda nuestra vida empieza a sufrir ese cambio, ¿no? Ese cambio de pasar del espíritu a la carne. Y dice, y pasar del espíritu a la carne es por causa de caer de la gracia. La gracia es la que nos sostiene y nos guarda. Por la gracia es que nosotros no caemos en pecado, ¿sí? Es por la gracia. Entonces dice así. Digo pues, versículo 16, 5:16. Digo pues, esa es como una conclusión. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿cierto? ¿Qué es andar en el Espíritu? Por eso leíamos todos estos pasajes, para darnos cuenta que lo que Pablo llama andar en el Espíritu es vivir por la fe, vivir por la gracia, vivir creyendo en el Señor, vivir mirando al Señor, no mirándonos a nosotros mismos. Porque podemos vivir de esa manera, mirándonos a nosotros mismos, ¿sí? Y cuando vivimos mirándonos a nosotros mismos, entonces ya quitamos la mirada del Señor y la mirada queda en nosotros. Y ahí nuestra vida empieza, es como el pámpano que se desprende de la vid, empieza a secarse, ¿cierto? Se empieza a secar, empieza a faltar la fuerza, empieza a faltar la vida, el fluir del Señor. Y cuando nos damos cuenta, estamos en el fuego, estamos en nuestros propios pecados, en nuestra propia carne, ¿cierto? Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Mira el orden como Pablo está explicando las cosas y lo va a decir. Dice así: andad en el Espíritu y no satisfagáis. Ya sabemos que ahí dice no satisfaréis. Y no satisfaréis los deseos de la carne. A veces nosotros invertimos esto. Pensamos que vivir en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Entonces empezamos a vivir una vida como de ascetas, como del ascetismo. El ascetismo hacía eso, ¿cierto? Que empezaba a vivir con base en qué tanto era capaz de dejar de hacer, ¿cierto? Por eso la gente se daba látigo y ¿cierto? ¿Y qué sacaban? ¿Cierto? Si la cosa adentro seguía igual, como el Señor Jesús le decía, ¿para qué limpia el plato lo de afuera si lo de adentro está sucio? La manera de limpiar lo de adentro es por medio de la fe en el Señor, mirando lo que hay dentro, que es el Espíritu del Señor Jesús en nosotros. Y eso hace que lo de afuera se empiece a purificar lentamente, ¿cierto? Entonces dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En nosotros hay una oposición. La carne siempre va a querer enseñorearse del Espíritu para que vivamos por la carne, ¿no? Entonces dice así: y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Pero
si sois guiados por el Espíritu, esta es la vida, ser guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero cuando queremos estar bajo la ley, notamos que el Espíritu no tiene fluidez en nosotros. Recuerdo lo que le pasó a ese joven, ¿no? Que le decía al Señor, maestro bueno, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, no me llames bueno, porque es que el asunto no se trata de volvernos buenos, ¿cierto? Y le dice el Señor, bueno, solo hay uno, es Dios. ¿Será que el Señor está diciendo con eso que es que Él es malo? No, Él lo que le está diciendo es, la única bondad, si hay algo bueno, es porque nos viene de Dios. Entonces busquemos a Dios, que lo bueno será añadido, pero busquemos al Señor. Mientras que si buscamos lo bueno, entramos en la religiosidad. Y ahí nos vamos a dar cuenta que somos incapaces. Entonces el Señor le dice al joven, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? La vida en todo su conjunto, no solamente el momento del juicio, sino la vida misma. Porque como el Señor Jesús mismo dijo, la vida eterna es conocer al Señor, ¿cierto? Conocerlo experimentalmente, tener comunión con Él. Entonces el Señor le dice, bueno, pues como Él sabía sobre qué base Él se movía, entonces así mismo le dijo el Señor, pues lo ha leído, pues cumple los mandamientos, ¿cierto? Y ahí se manifiesta lo que había, porque él dice, no, pues si yo cumplo todos los mandamientos, desde el niño he guardado todas las cosas. O sea que él, ese joven que muestra un nivel de espiritualidad al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando somos jóvenes, aún en el Señor, pensamos que los resultados es por lo que nosotros hemos logrado y nos hemos esforzado, ¿sí? No nos damos cuenta que si algo hemos logrado es porque dependíamos del Señor en su momento. Entonces el Señor le dice, no, todo esto he guardado. Ah, bueno, pero entonces te falta este otro mandamiento. Y ahí el joven, exacto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿cierto? O sea, se da cuenta que primero que lo que realmente había en el corazón de él, ¿cierto? Era es a lo que uno no está dispuesto a ceder. O sea, eso por lo que uno vive. Parecía que este joven, este muchacho vivía más por la apariencia de lo que tenía. Entonces cuando el Señor le dice, despréndete de eso, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta nosotros por qué vivimos. Si vivimos solamente por una experiencia, por una apariencia que queremos dar hacia afuera, o si es verdad que realmente estamos viviendo por el Señor. Si nosotros vivimos por el Señor, todo aquello que hagamos o dejamos de hacer, ni siquiera lo notamos. Pero cuando estamos viviendo por aquello que queremos hacer, ver y mostrar, va a llegar el momento en el que el Señor nos lo muestra y nos lo señala, que tenemos que desprendernos de eso, ¿cierto? Que desprendernos de eso. Y fíjese que, por ejemplo, en el caso de ese joven, ni siquiera era un pecado. El Señor no le dijo, bueno, deje, no sé, cualquier cosa que nosotros pensamos que puede ser mal, ¿cierto? Deje tal vicio. No le dijo eso el Señor. Le dijo, lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, ¿cierto? Y entonces ahí el joven se entristeció y se fue, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que el Señor nos ayude a ir entendiendo. Entonces íbamos aquí, ¿no? El 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y tal, y para que no hagáis lo que dice. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si estamos en el Espíritu no estamos bajo la ley. Este versículo quiere decir que si estamos en el Espíritu no cumplimos los mandamientos. No es eso. Solo que no estamos siendo cobijados, no estamos siendo cubiertos por la ley, ¿cierto? Pero el Espíritu nos va a llevar a hacer todo lo que conviene, todo lo que es santo, lo que es perfecto, ¿cierto? Pero no estamos bajo en el sentido que no estamos sometidos al concepto de vivir por la ley. Vivimos por el Espíritu y el Espíritu expresa la ley en nosotros, que es muy distinto. Solamente intercambiando eso se genera un problema en nuestra vida. Cuando vivimos por el fruto es distinto a cuando la vida produce el fruto. Y eso, por eso Pablo
está poniendo este orden. Y miremos cómo esto desemboca en los frutos. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto, aquí es donde aparece el fruto. El fruto aparece por el ejercicio de la vida en el Espíritu, ¿cierto? Ahí es donde aparece el fruto. Cuando no estamos en el Espíritu, sino que estamos bajo la ley, aparecen los frutos de la carne, queriendo producir frutos buenos. Nos encontramos, como dice Pablo, que lo que quiero hacer no lo puedo hacer, ¿no? ¿Se acuerdan eso que dice Pablo? Sí. Leamos eso y con esa un poco. Porque, hermanos, ese es el efecto, digámoslo así, que se produce, lo que decimos como es lo que es contraproducente. Cuando nosotros vivimos basados en nosotros mismos, queriendo hacer bien, hacemos mal, porque somos abandonados a nuestra propia fuerza, y en nuestra propia fuerza somos vencidos. Dice así: 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero eso es lo que hace, esa es la función de la ley. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué cosa? Cuando nosotros queremos vivir bajo la ley y nos enfrentamos a la ley, pensando que podemos vencer la ley, nos damos cuenta que la ley nos vence a nosotros, ¿no? Mientras que si estamos por el Espíritu, estamos en lo del Espíritu, la ley se cumple, nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero cuando estamos fijados en qué cumplimos y qué no cumplimos, nos empezamos a enfrentar a esa fuerza que nos vence. ¿Sí? Por eso, hermanos, a veces uno ve métodos, 7 métodos para vencer 7 pecados, ¿cierto? Y ahí es como medirse a un pulso de fuerza con la carne. Vencer en la carne lo que hay en la carne, no se puede. Ese es el riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces dice así: y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Cuándo revivió el pecado? Cuando empezó Pablo a vivir por el mandamiento y yo morí, ¿cierto? Ahí vamos a morir, hermano. Como decía el hermano, vivir por la ley es como cuando le dicen a uno: no vaya a mirar ese cuadro que está atrás, no lo vaya a mirar. ¿Lo dice cuál? Sí, no, ¿Cuál es el que no hay que mirar? ¿Y por qué no hay que mirarlo? ¿Y qué será lo que tiene que no se puede mirar? Es la tentación del enemigo, llevarnos a vivir por esos efectos. Lo que tenemos que hacer es estar en la vida del Señor, porque cuando tú estás en la vida del Señor, la vida fluye y tú no tienes necesidad, ¿cierto? ¿Cuál es el consejo del Señor para nosotros? Que estemos, no vaya a mirar el cuadro, no vaya a mirar ese cuadro que está detrás suyo, no lo vaya a mirar nunca. No lo mire porque es pecado, no lo vaya a mirar. Haga el esfuerzo de no mirarlo. Pero, ¿por qué más bien no me dices a dónde tengo que mirar? ¿Cierto? No me digas que no tengo que mirar. Dime a dónde miro, en dónde pongo mis ojos, que eso es más atractivo. ¿Cierto? La manera de guardarme de mirar para atrás es que me muestres algo muy precioso hacia adelante. Y esa es la vida del Espíritu. Ese es el cambio de nuestra vida. Ese es el cambio de la religión en la vida. Entonces dice así: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida.
Eso es lo que tenemos que entender. El mandamiento, claro, el mandamiento es para vida. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién no va a decir que no mirar el cuadro? Pues nos trae vida, porque miro el cuadro y claro, ahí empieza mi vida a irse por lo que miro en ese cuadro. Pero ese mismo efecto que es, oiga, no mire el cuadro, es un mandamiento que es bueno y que es positivo, lo que dice Pablo, mire, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cuándo se convierte el mandamiento en muerte? Cuando vivo, no por el Espíritu, sino que vivo por el fruto. El fruto no es lo que me sostiene en la vida. El fruto es una consecuencia de estar ya en la vida del Señor. ¿Cierto? Entonces dice así. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ese es el asunto, que nos podemos engañar. De manera que la ley a la verdad es santa, claro, y el mandamiento es santo, justo y es bueno. El problema está cuando eso que es santo, justo y bueno, ¿cierto? No se aplica o no está en el lugar que le corresponde, sino que invertimos todo. ¿Sí? Ahí ese es el problema. Un desatornillador, ¿cierto? Puntudo, o un cuchillo bien afilado, ¿será que es bueno o es malo? Pues el cuchillo en sí mismo es bueno, ¿cierto? Solo que, pues, si lo vas a usar con un mal propósito, te va a resultar en mal. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que entender en dónde están los frutos del Espíritu. Porque si no están donde les corresponde, empezamos a encontrar problemas, a exigir las cosas como no son. Entonces dice así. Luego lo que es bueno, y el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea que el Señor nos permite que a nosotros cuando estamos en nosotros mismos, nos tropecemos y fracasemos para que nos demos cuenta que esa no es la vida que Él quiso que nosotros tuviéramos. Porque como decimos, la vida en el Espíritu, Adán hubiera podido tomar de la vida del Espíritu sin necesidad de haber pecado. Entonces la vida espiritual no es enfrentarnos todo el tiempo con el pecado, es mucho más que eso. Eso es apenas un efecto del tomar del árbol de la vida. ¿Qué pasa si Adán come primero del árbol de la vida? Pues que el que está lleno no le da hambre, el que está lleno no necesita ir a experimentar otra cosa, ¿no? Entonces dice así, porque sabemos, dice, ¿no? Dice luego, lo que es bueno vino a ser para mí, muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, ese es el asunto. Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué hago lo contrario. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso, ¿qué cosa es? De confusión cuando no estamos en el Espíritu, se nos enredan todas las cosas. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces claro, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese es el asunto. Cuando nosotros estamos en nosotros mismos lo que está es el pecado. Tenemos que vivir en el Señor, no en nosotros mismos, ni en lo bueno ni en lo malo que tengamos. Tenemos que expresar nuestra vida en el Señor, no en nosotros. Entonces, de manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto tenemos que entenderlo. El querer está porque está en nosotros, el quererlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos hacer el bien. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ven?
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué cosa? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hermano, nuestra vida no es esto. Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, claro. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea que lo que nosotros tenemos es que ser librados aún de nosotros mismos, ¿cierto? Dice el hermano Weshmani explicando este verso, que aquel que no viva o que no se haya dado cuenta que su vida depende absolutamente de la gracia, es porque todavía no se ha equivocado suficiente, ¿sí? Cuando nos equivocamos suficiente, ahí nos damos cuenta, Señor, ¿cierto? Pero cuando todavía no nos hemos equivocado suficiente, pensamos que las cosas se dan por nosotros mismos. Entonces dice así, miserable de mí. Aquí comienza la vida en el Espíritu, cuando decimos miserable de mí, porque ahí es donde nos limpiamos con su sangre. Mientras nos creemos limpios, no decimos miserable de mí. Pero cuando decimos miserable de mí, ¿por qué? Porque hemos pasado por todo este proceso hacia atrás. Que lo que quiero no lo hago, y lo que entiendo apruebo que es santo, pero entonces ¿por qué me sale lo que no es santo? ¿Cierto? ¿Por qué digo todo lo que es santo, pero mis pensamientos solamente se llenan con cosas malas? Y empieza a sentirse uno como hipócrita, como doble, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque no estoy entendiendo lo que pasa en mi vida, cómo se debe nutrir y desarrollar mi vida, ¿no? Entonces dice así, gracias doy a Dios, y mire por qué es que le damos gracias al Señor, por Jesucristo. Uy, gracias al Señor por Jesucristo, ¿cierto? No dice gracias porque yo finalmente, mediante mucha oración y ayuno, me logré liberar, no. Gracias al Señor por Jesucristo. Él es el que me puede librar, ¿cierto? Y ahora viviendo en Él y libre por Él, libremente ayuno y oro, y cierto, y alabo al Señor y escucho su palabra y me deleito y estoy en comunión y cierto, todo eso es fruto por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque lo apruebo que es bueno, más con la carne a la ley del pecado. Ese es el asunto. Ahora pues, qué precioso. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Hubiera podido decir, ninguna condenación hay para los que dejen tanto vicio y dejen tantas cosas, pero no. La condenación no es por eso, la condenación es porque no estamos en Cristo. Cuando no estamos en el Señor nos sentimos señalados, juzgados, ¿cierto? Menospreciados, pero cuando estamos en el Señor, entonces ninguna condenación hay porque nuestra base es el Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? O sea que cuando tú estás andando en el Espíritu, no experimentas la condenación, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Por dos cosas que tenemos que entender bien. Una es la causa y el otro es el efecto, ¿sí? ¿La causa cuál es? ¿Por qué no nos sentimos condenados? Primero porque estoy en Cristo. Yo estoy en el Señor. Yo creo en el Señor, que el Señor mora en mí, como dice Pablo. Yo sé que en mí no está el bien, pero en mí está el Señor. Y porque el Señor está en mí, yo soy libre de toda condenación. Esa es la causa. Pero la segunda cosa por la que yo no soy condenado es porque al estar en Cristo, ¿cierto? Entonces mi vida ya no produce el pecado, sino que produce el ejercicio de esa vida. Entonces no hay condenación, porque estás en Cristo y al estar en Cristo no hay pecado. No pecas, dice, el que está en Cristo no peca, eso dice la Biblia. El que está en Cristo no peca. Entonces, ¿cómo va a haber condenación? Si primero estoy en Cristo.
No hay condenación porque estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, ¿de qué me va a condenar? Si estando en Cristo, lo que se manifiesta en la vida del Señor en mí. Entonces, esas son dos cosas, que es distinto, ¿no?, a invertirlas el efecto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa es la clave, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos movemos por una ley o por otra. La ley del Espíritu nos libra, la ley del pecado, la ley de la letra, me mata. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. El problema no está en la ley, el problema está en que yo soy débil en mi carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Qué precioso! Ahí cómo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es donde se cumple la ley, cuando andamos en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu de vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es la vida y es paz, ¿no? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que no se sujetan es porque no pueden. No se puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que lo que produce la muerte de las obras de la carne es vivir por el Espíritu, por medio de la fe en el Señor Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, como decían Gálatas, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermanos, necesitamos que el Señor nos ayude a vivir por la fe en Él, para que todo lo demás entonces se empiece a dar y se empiece a manifestar, ¿no? El Señor nos concede, pues, vemos lo que sí, ese ejercicio espiritual, pues, tiene una expresión de vida. Que el Señor nos ayude, hermano. Necesitamos ir aprendiendo cada vez más a vivir por Él y nosotros.